If I were a wealthy man, Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida nos cuentas todas las noticias que nos ha traído hoy la economía, pero antes, Susana Criado, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Periodista de Intereconomía, y Emilio González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Que vamos a analizar todo lo que ha dado de sí y lo que, no sé yo si tenéis alguna filtración de lo que va a decir esta noche Mariano Rajoy. Va, enseguida os pregunto. Ahora más tarde hablamos de ello. Que España ve muy bien con él, Que ya España lo va sabes. estupendamente. Bueno, pues nada, Juan Ramón, lo primero, yo creo, la financiación de las empresas, ¿no? Es lo que se denomina hoy, lo que hoy denomina la prensa, el efecto Draghi, ¿no? Sí, bueno, suele ser bastante común que siempre que hay algún cambio mínimo y las cosas mejoran ligeramente, pues se suelen buscar efectos, ¿no? En este caso, hombre, sí es bastante factible que el hecho de que diversas grandes empresas españolas, como por ejemplo Banesto, Iberdrola, Gas Natural o Telefónica y Santander, estén volviendo a colocar ciertas cantidades de deuda. En total estamos hablando de menos de 5.000 euros, pero bueno, estén colocando ciertas cantidades de deuda en el mercado, pues probablemente sí tenga bastante que ver con la decisión que tomó Mario Draghi, que anunció que si el gobierno de España pedía el rescate, él monetizaría deuda pública a corto plazo, porque pensemos que hasta la fecha había una perspectiva de que España podía suspender pagos en cualquier momento, salir del euro, y que por tanto había un riesgo cambiario serio y, en consecuencia, ningún inversor extranjero estaba demasiado interesado en comprar activos nominados o con presencia en España, porque podrían redenominarse a la nueva divisa en caso de salir. Entonces, si ahora con este plan de monetización ilimitada de deuda a corto plazo de Draghi parece que las cosas pueden estabilizarse por ese lado, pues es lógico que en parte tengan algo más de salida sus emisiones de deuda, no solo de las empresas, sino también hoy el Tesoro ha emitido 6.000 millones de deuda para prestárselos al FROP y proceder a la recapitalización de Bankia, los 4.500 millones que anunció que se inyectarían. La cuestión es que, sin embargo, esto va a ser o tiene riesgo de ser solo un efecto, una mejora muy transitoria, porque recordemos que lo de Draghi, el anuncio de Draghi, ya lo comentamos, ni mucho menos soluciona los problemas estructurales de la economía española, y esos problemas estructurales, de hecho, subsisten e incluso pueden enquistarse más, precisamente porque el gobierno ahora siente menos la presión de los mercados para acometer todas las reformas que realmente necesita nuestra economía. Es decir, lo que la audiencia se tiene que preguntar es si ahora, con, digamos, este espaldarazo de Draghi, el gobierno se siente más o menos presionado que antes para hacer los deberes y para hacer las reformas y los ajustes que tenía que hacer. Y no olvidemos que el gobierno de momento ya está diciendo, no sé si en serio o porque tiene que medio engañarnos a todos, que no hay ninguna decisión tomada, que de hecho se valorará en función de la situación de la prima de riesgo, que la prima de riesgo está mejorando y que por tanto a lo mejor no hay que pedir el rescate, cuando obviamente la prima de riesgo está mejorando porque se espera que vayamos a pedir el rescate, etcétera. Bueno, lo veremos también las condiciones que se le imponen si pide el rescate a través del memorándum de entendimiento, etcétera, pero desde luego no hay ninguna garantía de que los problemas básicos se arreglen. ¿Y cuáles son esos problemas básicos? Pues son muchos. Unos atañen al desequilibrio de las cuentas públicas y otros también a reformas estructurales que este gobierno se niega a hacer. Hoy precisamente José Manuel Soria ha sido entrevistado, ¿no?, y ha dado pues varios titulares sobre una reforma que este gobierno ha guardado en el cajón. Algunos dicen, bastantes, que por intereses por intereses de una parte del Ejecutivo, en concreto de una parte que tira hacia el Ministerio de Hacienda, pero en cualquier caso lo cierto es que está aparcada. Se tenía que haber aprobado en julio y de momento aún no sabemos ni cuándo va a salir. Una parte de esa reforma energética se dijo que iba a estar, luego se negó y finalmente ya veremos si está o no, es un nuevo impuesto a los carburantes para financiar el déficit de tarifa. Y esto es uno de los motivos, puede haber otros, porque efectivamente puede haber circunstancias que permitan una mayor liberalización del sector de los carburantes, pero desde luego que el gobierno casualmente ahora esté abriendo este debate de que hay, precisamente hoy Soria lo ha recordado, que hay que negociar con las grandes compañías y apretarles las tuercas a la industria petrolera para que reduzcan márgenes, pues hombre, quizás sea porque ya un 50% son impuestos y quizá todavía se creen nuevos impuestos para financiar el déficit de tarifa, porque al final lo fundamental es que existe un déficit de tarifa enorme en nuestro país, cercano a los entre 7.000 y 8.000 millones de euros, un déficit de tarifa que lo que ha llevado, el déficit de tarifa, para que lo entiendan los oyentes, es la diferencia entre los ingresos que obtiene el sistema eléctrico español
y los ingresos vienen fundamentalmente de la factura eléctrica que pagamos todos mes a mes, y los costes que tiene ese sistema. Como los ingresos no cubren todos los costes, hay una diferencia que se conoce como déficit de tarifa. Déficit de tarifa cuya deuda se va acumulando, ya llevamos 25.000 millones de euros de deuda de déficit de tarifa y va a seguir creciendo. Entonces, para, digamos, reducir ese déficit de tarifa hay dos maneras: o incrementamos ingresos, y los ingresos se pueden incrementar de dos maneras: o subiendo el precio de la luz, que es como tradicionalmente se ha incrementado, porque recordemos que en la última década España es el país de Europa donde más han aumentado los precios de la electricidad, se han duplicado desde el año 2002, o a través de otros ingresos, por ejemplo, impuestos, ¿no?, como los que quiere crear el gobierno para los carburantes, para el gas natural, para la generación eléctrica, etcétera, etcétera. Pues bien, hoy el gobierno, precisamente porque este déficit de tarifa se sigue acumulando, de la boca de José Manuel Soria, en esa misma entrevista, ha anunciado que quizá en octubre vuelva a haber una subida de la luz, pero que no sería responsabilidad del gobierno porque esto es un fenómeno de mercado. Escuchémosle. Por parte del gobierno lo que hay que descartar es ninguna acción discrecional para que suba o baje. Ahora bien, si sube o baja, va a ser como consecuencia de que quienes ofrecen al mercado energía para vender frente a quienes la compran determinan un precio que puede ser mayor o menor que el que hubo el pasado mes de julio. Bueno, esto es ligeramente tramposo. Es ligeramente tramposo, ¿por qué? Porque desde el año 2009, en efecto, el precio de la luz tiene dos componentes. Uno, el que se determina, el coste de la generación de la electricidad, digamos, que es el que se determina en las subastas de mercado, que es a lo que se refiere José Manuel Soria, pues bueno. Y el otro componente son todos los costes regulados: distribución, comercialización, déficits de tarifa de años anteriores, las primas a las energías renovables, de las que ahora hablaremos en un momento. Pues bueno, al 50% más o menos la tarifa eléctrica se compone de estas dos partes. Desde el año 2009, toda subida del precio de la luz en la subasta eléctrica se ha de repercutir en el precio final de la luz. Con lo cual, si el gobierno no rebaja, digamos, los costes de la parte regulada, los costes de distribución, comercialización, régimen especial, la luz sube simplemente porque, en efecto, sube en el mercado. ¿Qué pasa? Que esos costes regulados por el gobierno están absolutamente inflados y son absolutamente descabellados como consecuencia de una política de promoción de energías verdes que aún hoy seguimos pagando y por la que aún hoy seguimos hipotecados. Precisamente hoy hemos conocido que hasta julio las primas a las energías renovables, es decir, lo que se les paga como consecuencia de los sobrecostes del sobrecoste de generación renovable. Recordemos que en el año 2006 se llegaron a pagar unas primas de hasta el 600% del precio de la luz en la solar fotovoltaica. ¿Por qué? Porque producía tan caro la solar fotovoltaica que para que compensara comprar la electricidad, a lo que están obligados, por cierto, las empresas, había que subvencionarles la diferencia. Bueno, pues esas primas, que aún hoy se siguen pagando y se van a seguir pagando durante los próximos 30 años, ascienden hasta julio a 5.500 millones de euros, lo que significa que a final de año probablemente ronden los 10.000 millones de euros. Recordemos que el déficit de tarifa se sitúa entre 7.000 u 8.000. Por tanto, si no hubiese primas a las energías renovables, no solo no habría que subir nada la luz, por mucho que subiera en el mercado, sino que incluso se podría bajar. Por tanto, es cierto que el gobierno no determina por el lado de la fijación de del precio de la subasta si sube o baja la luz, pero desde luego sí lo determina con su muy mala, no de este gobierno, sino de todos los anteriores, política energética en materia de promoción de energías renovables. De hecho, incluso José Manuel Soria se ha atrevido a cifrar que el sobrecoste renovable podría ascender hasta los 70.000 millones de euros en 2020, el agregado obviamente, si no se le pone coto, y el gobierno de momento no le ha puesto coto. Lo único que ha limitado es la suspensión de nuevas instalaciones de energías renovables, pero todo el compromiso de las primas anteriores, que llegará hasta los 70.000 millones en 2020, como ha dicho Soria, no ha hecho ninguna medida al respecto. Y bueno, claro, si no hacemos nada en todo esto, en reformas estructurales como la eléctrica, en reducir el gasto público, el efecto Draghi del que hablábamos al principio se puede diluir. Se puede diluir incluso antes de lo que esperamos. ¿Por qué? Porque este miércoles, en teoría, tiene que dictar su veredicto el Tribunal Constitucional alemán sobre si el Fondo de Rescate Permanente, el famoso MEDE, es o no constitucional. Y que Alemania lo suscriba o no es fundamental, porque Alemania es la parte sustancial que nutre ese fondo. El Tribunal Constitucional se iba a pronunciar este miércoles, ya veremos lo que sucede, pero precisamente la Cámara Baja
alemana, el Bundestag, a un informe de sus peritos, ha concluido que ese fondo de rescate podría ser ilegal. Bueno, según este informe, sería ilegal de acuerdo con la legislación alemana. Es más, un diputado de la CSU, que es el partido bávaro socio de Merkel, ha interpuesto un recurso al Tribunal Constitucional para que tenga en cuenta este nuevo informe a la hora de deliberar, por tanto se podría retrasar la decisión de este miércoles, y para que también tenga en cuenta que este fondo va asociado con otra de las medidas bastante polémicas, como es la monetización de deuda por parte del BCE, porque recordemos que Draghi puso como condición de la monetización de deuda el que se suscriba un memorándum de entendimiento. Memorándum de entendimiento que además, bueno, es que eso serían muchas cosas. No solo se ha suscrito para el rescate vía monetización de deuda del BCE, sino también para el rescate a la banca. Recordemos que si el MEDE no entra en funcionamiento, esto que se ha dicho, que la recapitalización de la banca será directa y que lo pagará Europa y demás, no sucedería, porque para que esto sea así, el MEDE tiene que entrar en funcionamiento y tiene que recomprar toda la deuda del FROB. Con lo cual, si el Tribunal Constitucional alemán, teniendo en cuenta este informe del Bundestag y teniendo en cuenta la nueva circunstancia, el nuevo clima pro monetización de deuda de Draghi, que va muy ligado con la entrada en vigor del MEDE, declara que que el Fondo de Rescate Permanente es inconstitucional, pues el efecto Draghi durará menos de 2 tardes. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Pues unas cosas serían reformas estructurales y la otra bajar el gasto, porque desde luego por subidas de impuestos no parece que tengamos mucho margen para ajustar el presupuesto. Y precisamente de subidas de impuestos saben algo en Francia, de malas y populistas subidas de impuestos. Ayer François Hollande anunció su plan de rescate. Dice que el más radical y el mayor ejercicio de austeridad en la historia de Francia. Podemos precisamente escuchar a François Hollande en estas declaraciones. Esta contribución de 30.000 millones forma parte de la agenda de la recuperación que planteo y que vamos a conseguir en solamente 2 años. Después no habrá que mantener esta contribución, pero es fundamental conseguirla de forma inmediata. Bueno, vamos a ver. Estos 30.000 millones, 2 tercios se planifican vía subidas de impuestos. Sí. Con lo cual no es austeridad del sector público, sino en todo caso del sector privado. Y el otro tercio, que se ha dicho que es un recorte enorme del gasto, lo que se ha aprobado es que el gasto no subirá tanto como se preveía que iba a subir, es decir, que se congela el gasto, pero de recorte nada de nada. Esto es como si mañana Mariano Rajoy dice: en 2013 voy a aumentar el gasto en 200.000 millones de euros, y al día siguiente aparece y dice: no lo voy a aumentar, doy marcha atrás. ¿Diríamos que Rajoy ha recortado 200.000 millones de euros en un año? No. Pues esto es lo mismo que ha hecho Hollande. Por tanto, recorte del gasto, nada. Subida de impuestos. Pues por un lado, subida de impuestos a las empresas, es decir, apretarles todavía más las tuercas. Y que se lo digan a los ricos. Y por otro, y lo que ha sido pues más comentado, la subida de impuestos a los ricos, un tipo marginal del 75% a partir del 1.000.000 de euros. Bueno, con esto se pretenden recaudar, atención, entre 2.000 y 3.000 millones de euros, en el mejor de los supuestos. Mejor de los supuestos es que los ricos no se fuguen, que no se destruya riqueza, etcétera, sobre un déficit que en el año 2011 fue de 90.000 millones de euros. Es decir, esto no sirve absolutamente para nada, salvo para estimular a que los ricos se vayan del país. Recordemos que ya desde los años 80 hay una corriente de ricos franceses, de altos directivos, que se van del país porque la tributación es verdaderamente confiscatoria. Recordemos que el gasto público de Francia sobre el PIB ronda el 60%, es decir, hay más economía en Francia controlada por el Estado que controlada por el sector privado, y que se calcula que hay entre 300 y 800.000 altos directivos franceses asentados en Londres. De hecho, Bernard Arnault, que es el hombre más rico de Francia, ya ha anunciado que va a pedir la nacionalidad belga. Algunos se pueden preguntar: ¿y qué pasaría si aplicáramos esto en España? Porque al fin y al cabo Mariano Rajoy ya nos ha acostumbrado a que no le hace ascos a las subidas de impuestos. Si dar la idea va a ser lo más idóneo. Bueno, pues no, bueno, demos la cifra para ver que esperemos que no se aplique. En España solo el 0,05% de los contribuyentes gana más de 600.000 euros, es decir, ya no más de 1.000.000, que esa estadística no la tenemos, más de 600.000, el 0,05, es decir, más de 1.000.000 puede ser el 0,02 o el 0,03. Este 0,05
proporciona el 4% de toda la recaudación del IRPF, que no está nada mal. Para que nos hagamos una idea, es lo mismo que se recauda con el 25% de la gente que menos contribuye al IRPF. Es decir, el 0,05 contribuye lo mismo que el 25% de las rentas más bajas. Bueno, si se impusiera un tributo del 75% a partir del 1.000.000 de euros, la recaudación adicional, en el mejor de los supuestos, de nuevo, si no se fugan los ricos, si no se destruye más riqueza, etcétera, cosa que a buen seguro sucedería, no llegaría a los 1.000 millones de euros. Tenemos un déficit de 100.000, es decir, 100 veces menor. Por tanto, dejemos de considerar que esto son medidas necesarias y mucho menos ejemplarizantes. De ejemplarizantes no tienen nada, tienen mucho de anestesiantes, porque lo que hacen es distraer el debate, confundir a la ciudadanía creyendo que los ricos pagan y que pueden mantener un Estado sobredimensionado. No, la única manera de reducir el déficit tanto en España como en Francia es recortar el gasto público, y mientras sigamos con el debate de subir más y más y más los impuestos, lo único que haremos será pues caer más y más y más. Bueno, pues Susana, Emilio, yo quería preguntaros por Mariano Rajoy, pero claro, es la entrevista que hoy ofrece en Televisión Española. En apenas 27 minutos va a aparecer el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. No se espera, eso sí, que haga medidas, que anuncie medidas del calado, del tipo que hacía ayer el presidente francés François Hollande, por el cual yo os quiero preguntar. El estacazo, desde luego, a las clases ricas, que el Estado se lleve tres cuartas partes de tu salario es desde luego cuanto menos sobrecogedor. Hombre, yo creo que lo significativo de Hollande es más bien el trasfondo político, ¿no? En primer lugar, porque nuestros socialistas siempre han estado poniendo de ejemplo a Hollande en el sentido de que él dijo que aquí no iba a haber recortes ni nada por el estilo. Aún hoy lo ponen, ¿eh? Y 6 meses después de su victoria sobre Sarkozy, pues al final ha defendido el recorte con las mismas palabras que utilizaba en su momento Sarkozy, de no podemos endeudar a las generaciones futuras, etcétera, etcétera. Lo segundo, el señor Hollande, como algunos políticos españoles, se creía, yo estuve en Francia con motivo de las presidenciales, pues el señor Hollande se creía que con Europa se puede jugar, ¿no? Y que Francia, por el hecho de ser país fundador, uno de los países del eje franco-alemán, del motor de la Unión Europea, etcétera, que iba a poder hacer de su capa un sayo, ¿no? Pero la verdad es que al final, pues los mercados son los mercados, se imponen disciplina. Entonces, él ganó con un discurso de subir los impuestos a los ricos y demás, y de no vamos a hacer los recortes sociales, y de vamos a presionar a Angela Merkel por la unión fiscal, y por esto y por lo otro, y por lo demás acá y lo demás allá. Y al final, después de la primera reunión con Angela Merkel y de ver cómo están las cosas, tuvo que agachar las orejas y volver a la realidad, que es esto. La ventaja que tienen, que François Mitterrand tardó 2 años en entenderlo y Hollande parece que lo ha entendido a los 6 meses, ¿no? Pero que no hay otra salida. Entonces yo creo que esto va a condicionar mucho a la política económica española y a la política española, que se mira tanto en el país vecino, en el sentido de que acaba de deslegitimar los mensajes de los socialistas y que en cierto modo debería de ser de acicate para el Partido Popular, en el sentido de que no hay alternativa a esta política, que es lo que no quiere hacer por otra parte más a fondo el Partido Popular. Una subida de impuestos hasta el 75% del IRPF para los que ellos llaman los más ricos, al final lo que va a provocar es que huya el dinero, que huya también el capital humano, que merme la riqueza, que merme el empleo y que aumente, por lo tanto, el fraude. Hoy ya veíamos las primeras reacciones allá en Francia. Una de ellas era la del presidente de Louis Vuitton, que ha dicho que él, con este nivel de impuestos que tiene que pagar, se va a domiciliar en Bélgica. Y es lo que están pensando en muchos otros sectores empresariales allí en Francia, en coger y pedir la nacionalidad en Bélgica, en el Reino Unido, si es necesario, en Marruecos, porque esto es totalmente prohibitivo. Pero ojo, que a mí me da miedo, porque ayer en el Comité Federal del Partido Socialista, Rubalcaba, yo no sé si para frenar a los suyos o para radicalizar su discurso, viendo que no está recuperando el voto perdido por Mariano Rajoy, ha prometido lo mismo, más impuestos a los que más tienen, a los que más ganan y también a los que más heredan. Conclusión, a los políticos les encanta no recortar, desgraciadamente, y al final ingresar más, como de la forma más sencilla, metiéndonos la mano en el bolsillo a todos. Y este discurso a mí me parece que es tremendamente populista, porque, como decía Rayo, finalmente van a ingresar muy poquito, pero parece que vende muy bien el decir voy a ir contra los más ricos, y al final ellos, los más ricos, son los que generan empleo y riqueza. El problema que tienen los socialistas españoles con ese discurso, o incluso también el Partido Popular, es que las encuestas lo que están dando es una creciente desafección de la clase política, precisamente porque creen que los españoles somos tontos y que no entendemos qué es lo que pasa, y que lo que pasa realmente, y llevamos hablando meses largo y tendido, es: 1, el problema está en las autonomías; 2, los políticos no tienen voluntad de recortar el gasto.
En ningún caso, porque no quieren asumir costes políticos ni nada. 3, no se acaban de enterar del mensaje y el otro día, pues en el Comité Ejecutivo del Partido Popular, algunos líderes autonómicos ya se lo hicieron llegar, es decir, lo que lo opinan los ciudadanos, ¿no? Después de su contacto más o menos directo con ellos este verano, es decir, que a nosotros nos importa un bledo una serie de cosas. Nosotros lo que queremos es que se acabe con el despilfarro autonómico y con el despilfarro municipal, que es lo que no quiere hacer el señor Rajoy, porque los varones políticos lo que consideran es que ese es dinero que sirve para ganar votos porque crea clientelismos políticos. Entonces, si el Partido Socialista va a seguir por la misma línea, pues lo único que va a continuar es la desafección hacia los dos grandes partidos, porque no olvidemos, en las encuestas están registrando un deterioro importante del Partido Popular, pero el Partido Socialista sigue también con su deterioro, ¿no? Entonces, es decir, no hay solución para ninguno de los dos por esta vía, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un elemento sobre el que tiene que reflexionar la clase política española, es decir, que eso ya no vale. Que, por supuesto, Rubalcaba pues dice lo que tiene que decir, pero a fin de cuentas ellos son socialistas, pero también no olvidemos que fue del Partido Socialista de donde vino aquello de las promesas electorales se hacen para no cumplirlas. Entonces, este puede ir con ese tipo de promesas para después llegar al poder y hacer justo todo lo contrario. Bueno, los socialistas nos tienen muy acostumbrados a ello. Pero bueno, los del PP, visto lo que hace Rajoy, también. Sí, pero este discurso, desde luego, sí tiene un cierto efecto sedante para mucha gente, porque si sabemos que el problema está en que el Estado, tanto en España como en Francia, se ha sobredimensionado, yo siempre doy este dato que creo que es muy ilustrativo. Si en el año 2002, entre el año 2002 y el 2007 se hubiese congelado el gasto público, hoy tendríamos superávit, a pesar de toda la caída de la recaudación, del aumento del paro, con lo cual lo que es evidente es que entre el año 2002 y el 2007 se sobredimensionó el tamaño del sector público gracias a la recaudación extraordinaria, a los ingresos extraordinarios de la burbuja inmobiliaria. Entonces, ese problema no se quiere atajar, y como no se quiere atajar por los políticos, venden el mensaje, también ciertos medios de comunicación, etcétera, de que aquí el problema es que se pagan pocos impuestos y que los ricos pagan pocos impuestos y que si los ricos pagaran más el problema se acabaría y que hay que hacer como LAN y subir el tipo marginal al 75% o que hay que perseguir a las ICAP que solo pagan el 1%. Bueno, pero en el caso de las ICAP es otro caso paradigmático, es decir, activos, las ICAP manejan unos activos de 25.000 millones de euros. Si obtuvieran un rendimiento del 10% anual, que no lo está obteniendo ninguna, sobre todo durante estos años, los beneficios de la SICAP serían de 2.500 millones de euros. Por tanto, aunque pusiéramos un impuesto del 50%, que el tipo de sociedades está en el 30, o sea que nada de nada, en el 30 pues la recaudación que obtendríamos sería de 750.000 millones de euros. Con lo cual, de nuevo, 1.000 millones de euros del tipo marginal... El problema es mucho más profundo, Juan Ramón. O sea, en todo lo que dices tienes razón, pero hay que añadir otra cosa, ¿no? El Partido Socialista es un partido que es confederal y lo que quiere es una España como la que tenemos ahora, o más pronunciado todavía, que es plenamente confederal, en la que el gobierno central pinta poquito y son las autonomías las que realmente tienen el poder. Y entonces, en un sistema confederal, pues todo el mundo tiene que tener de todo, que es lo que nos ocurre en estos momentos con el estado de las autonomías, que todo el mundo tiene de todo, y entonces hace que esto sea imposible, ¿no? Sea imposible porque, por ejemplo, tenemos, como todo el mundo tiene que tener de todo, pues hay hospitales que están infrautilizados, con medios técnicos hipercaros, ¿no? Cuando con una política nacional hospitalaria esto se reduciría el número de hospitales y se adecuarían los medios a las necesidades reales. No hablemos ya de las universidades. En este país hay 56 universidades públicas, de las cuales 40 tendrían que estar literalmente cerradas por todo el coste que tiene eso, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Implica al final un cambio de modelo de Estado que el Partido Socialista no está dispuesto a admitir porque ellos han sido siempre confederales, ¿no? Ellos han entendido siempre España no como un sistema federal, ojalá, porque en un sistema federal el gobierno federal es muy fuerte, sino como una confederación. Entonces las consecuencias son estas. Entonces ellos, como no van a cambiar de idea, van a seguir defendiendo que para financiar esto hay que subir los impuestos. La desgracia del Partido Popular, o mejor dicho, del Partido Popular de Mariano Rajoy, es que no tiene modelo de Estado, porque José María Aznar sí lo tenía muy claro, que había que integrar y vertebrar España nuevamente, pero Mariano Rajoy no lo tiene. Y si lo tiene, desde luego no se ha pronunciado al respecto. Entonces, mientras no cambiemos de verdad la estructura del Estado, modificando la Constitución, no vamos a ir a ninguna parte, ¿no? Entonces, ese es también parte del problema de fondo junto a lo que tú has comentado, ¿no? Y que luego, bueno, que este país es un país que tiene tal tradición socialista, vamos, desde la Iglesia Católica al franquismo. Vamos, es que, o sea,
todo esto el siglo XX ha sido un caldo de cultivo de socialistas, vamos. Pero esto que dice Emilio tiene mucha razón, porque estamos viendo que en los últimos tiempos algunas comunidades autónomas van al margen del gobierno y otras comunidades autónomas van en contra del gobierno. Y da igual que esas comunidades autónomas estén gobernadas por el Partido Socialista como que estén gobernadas por el Partido Popular. Y el último ejemplo lo hemos visto con el señor Monago del Partido Popular, que sí que gobierna en coalición con Izquierda Unida, cuando ha dicho que él no va a subir el IVA cultural. Bueno, a mí me parece, en un país en el que tenemos que dar una imagen de seriedad, de que todos vamos hacia el mismo lado, que nuestro objetivo es cumplir con el déficit, me parece que en Europa tienen que estar con los ojos chiribitas pensando que dentro de España hay 17 comunidades autónomas y que da igual que sean comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido que el partido central, que cada una hace aquí lo que le da la gana. Ya Cristóbal Montoro le ha mandado al orden, María de Cospedal también, pero a mí me parece que las formas son tremendas. Lo hemos visto también con el tema de la sanidad y lo hemos visto lo mismo con el tema de la educación. Y a mí me parece que es una auténtica falta de responsabilidad por parte de nuestros políticos con la crítica situación que vive España. No, pero es que además es que aquí nadie asume las herencias del anterior, porque, por ejemplo, los políticos autonómicos que dicen que hay que cerrar hospitales porque esto es inviable y que hay que cerrar universidades, devuelvo competencias al gobierno central y que las cierren ellos. Y decir, oiga, mire usted es heredero de la historia de su comunidad autónoma, como el gobierno central es heredero de la historia de este país, ¿no? Pero es que ya, o sea, puestos a delirio político, para delirio político lo de Galicia, ¿no? Que ahora el señor Feijóo reniega de las preferentes y dice que eso es cosa del gobierno anterior, del gobierno anterior del Partido Popular y Manuel Fraga. O para delirio político también la petición de ayuda al gobierno central por parte de la comunidad catalana o por parte de Andalucía o también de Murcia, que piden el rescate, pero dicen que bueno, que ellos lo de cumplir las condiciones, que llevan a las condiciones y que bueno, que tampoco le llaman rescate, que quieren un anticipo. A mí me parece esto un auténtico cachondeo. El problema es ese, es decir, decía Emilio, se ha sobredimensionado todo, es verdad, pero a mí eso me preocuparía poco si las autonomías recaudaran ellas mismas, gastaran ellas mismas, fueran responsables ellas mismas, pero es que no lo son. Y si luego no cuadran ingresos y gastos, quiebren, pues allá ellos y sus ciudadanos, y que se vote con los pies. El problema aquí, ¿cuál es? Que no solo se redistribuye la recaudación, la mayor parte de la recaudación centralizadamente, sino que además, llegado el caso de que una comunidad quiebre, el Estado acude a rescatarla. Pues ahí es que también eso es otra trampa del modelo confederal que han hecho los socialistas, porque es un modelo confederal en cuanto al reparto del poder, pero no en cuanto a la responsabilidad de los ingresos. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Estaban pensando mucho en Andalucía, porque para los socialistas el control de Andalucía es la garantía de que el Partido Popular va a tener siempre muchas dificultades para llegar al poder. Entonces, si llevara a cabo un modelo confederal pleno, implicaría que las autonomías efectivamente se tuvieran que financiar con sus propios ingresos y luego pues habría algunas transferencias pocas del Estado en sentido de nivelar, ¿no? Es decir, que todo el mundo pues tuviera derecho a unos mínimos en cuanto a la calidad de la sanidad pública o de la educación y punto, ¿no? Pero claro, en Andalucía, si Andalucía tiene que vivir de los ingresos del Estado, pues a ver de dónde sacan para hacer todo lo que están haciendo allí, ¿no? O sea, ¿de dónde hubiera sacado el director general de empleo para hacer de las suyas sin ir más lejos? 400 millones de euros. Entonces, claro, eso no hubiera sido viable porque ellos estaban pensando en que sus bases electorales y lo que pone tantas dificultades para que el PP pueda ganar unas elecciones está en Andalucía y en Extremadura, que son con diferencia no solo las dos regiones más pobres de España, sino que están entre las 10 más pobres de Europa, de la Unión Europea, donde ya estamos incluyendo a Rumanía, Bulgaria y gente por el estilo bastante modesta, ¿no? Estoy viendo Entonces, el problema es que como los del PP son en el fondo tan socialistas como los del PSOE, ¿qué hizo el PP cuando llegó al poder? ¿Qué hizo Cristóbal Montoro, el actual ministro de Hacienda? Pues profundizaron en el modelo y encima lo llamaron corresponsabilidad fiscal. Estoy viendo en internet ya que está compareciendo el presidente. Bueno, iba a decir, compareciendo es demasiado decir. Está hablando en televisión española ya el presidente del gobierno. Le han preguntado la primera pregunta si España necesita un rescate. Él ha comenzado haciendo un símil, puedo leer, con usted, si ha acudido alguna vez al banco a pedir un crédito, lo primero que tiene que hacer es ver cuáles son las principales condiciones que le imponen para poder solicitar eso. De momento, no apunta a que el presidente del gobierno vaya a dar muchos detalles de lo que puede ser el rescate. Vamos, ni creemos que tampoco esta noche vaya a dar ningún detalle. Comenzabas diciendo que qué esperamos esta noche de la entrevista de Mariano Rajoy. De momento poco, ¿eh? Yo lo que me gustaría hoy escuchar, por ejemplo, respecto al rescate, es que nos dijera cuándo, por cuánto y si va a haber realmente más condiciones, que dé la letra pequeña de ese rescate, porque los españoles estamos en un sinvivir. Luego me gustaría también que dejara muy claro que la petición de rescate la hará
el día que corresponda, pero no dependiendo de los intereses del partido por las elecciones en el País Vasco y las elecciones en Galicia, y sí pensando en los intereses de España, que España está por delante del partido. Y me gustaría también que anunciara algo referido a la reforma del Estado de las Autonomías. Yo creo que es lo que estamos esperando todos los españoles. Sin embargo, ¿qué es lo que me temo? Pues que nos vamos a encontrar más de lo mismo. Un presidente que se va a poner de perfil, que va a decir que la situación es muy difícil, que ha subido, por ejemplo, impuestos pues por culpa de la herencia recibida, que no tenía ninguna otra opción, que va a cumplir con el objetivo del déficit y que, bueno, que salimos de esta crisis. Pero no me espero mucho más. Se te olvida una cosa, Susana, porque también va a decir que el gobierno está trabajando muy duro y va a seguir trabajando muy duro para sacarnos de la crisis. Dice que no va a hablar de líneas rojas, que él cree que España tiene que bajar el déficit público, que insiste que hay que ser prudente, que hay que esperar a ver dónde camina la Unión Europea. Todo eso está muy bien y volvemos otra vez a la irregularidad, porque no la quiero calificar de forma más fuerte, de retrasar las decisiones políticas a unas elecciones autonómicas, ¿no? Como se hizo con relación con las andaluzas. Como lo hagan. El problema que tiene en estos momentos el señor Rajoy es que en octubre tiene un fuerte vencimiento de deuda pública. Entonces vamos a ver si tiene dinero para pagarlo y si los mercados no se empiezan a hartar ya de tanta situación, de tanta mandanga, de tanta tontería y no empiezan a calentar el tema y al final tenemos que ir al rescate acelerado antes de lo que él se cree, porque a los mercados no se les puede controlar, ¿no? Y por cierto, si hablamos de condiciones, pensemos que las condiciones sean mucho más estrictas porque está en mucha peor situación de negociación si está a la desesperada pidiendo el dinero que si lo pide ahora con una situación más... Bueno, portadas de prensa de mañana a la espera de que Mariano Rajoy haga... Iba a decir algún anuncio, no sé si a lo mejor me excedo. Bueno, a la espera de eso, las portadas económicas de la prensa, que es lo que, por dónde van mañana. Sí, pues precisamente pronostican que Bruselas va a pedir más cosas para el rescate, lo cual no es que me parezca mal, sobre todo si son reformas en la buena dirección. No es lo lógico. Pero, desde luego, si va por las autonomías. Si el objetivo de Mariano Rajoy Lo que pasa es que también va por una cosa de lo que tú comentabas antes, Juan Ramón. Los alemanes están empeñados en que desde hace años en que en España hay que subir el impuesto de los hidrocarburos, ¿no? Porque claro, echar gasolina en España es más barato, entonces empiezan a hablar de que si no sé qué, que si no sé cuánto, la falta de competitividad. Sí, claro, no, entonces, eso también nos lo van a pedir. Sí, no, claro. Es que, a ver, estos son los vienen a cobrar, entonces vienen a cobrar de cualquier manera, son acreedores y les da igual que se suban los impuestos que se baje el gasto. Por eso el rescate es tan delicado, ¿no? Pero bueno, Expansión titula: Bruselas exige a España reformas más precisas a cambio del rescate. Y también en El Economista, Bruselas exigirá más recortes en paro y pensiones para el rescate. El rescate sin el cual, por cierto, este efecto Draghi, que hemos comentado antes, se va a diluir. En tema de pensiones no creo que vayan a exigir mucho más porque no se puede recortar más. Simplemente es aplicar el pacto de Toledo y ampliar el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral. Ya está, ¿no? Se puede congelar, se puede adelantar. Congelar, sí, se deberían de congelar. Se puede adelantar la edad de jubilación. Pero la verdad es que también, si los hombres de negro solamente saben ver las pensiones y el paro, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Bueno. Honestamente, porque yo creo que eso es lo que no se tendría que tocar en estos momentos. De todas formas, sí hace falta una reforma seria, porque recordemos que el sistema de pensiones está avanzando hacia una sostenibilidad. Nuestro problema son las autonomías, ese es el tema. De hecho, ya desde prácticamente su fundación, yo que me leí el informe número 1 del Banco Mensual del Banco Central Europeo, doy fe de ello, ¿no? Porque estaba entonces en expansión, en la Gaceta, y me tocaba hacerlo todos los meses, ¿no? Nos vienen advirtiendo de que hay que abrir margen en el presupuesto si nos hemos empeñado, como se han empeñado entre el PSOE, el PP y los sindicatos en mantener el sistema público de pensiones en lugar de avanzar por lo menos a uno mixto, ¿no? Pues en que habrá que abrir margen en el presupuesto para financiar eso, ¿no? Entonces el Partido Popular tendrá que hacer eso. No, porque a mí lo que me parece que es inmoral, yo creo que también eso hay que denunciarlo, decir, vamos a ver, si hay que aplicar el Pacto de Toledo con todas las consecuencias, que se aplique, pero antes que se recorten lo demás. Por supuesto. Acaba de decir Mariano Rajoy, dice, no voy a tocar las pensiones, el pensionista es el más vulnerable porque alguien no va a intentar encontrar trabajo con 80 años. Las pensiones presentes, pero ¿y las próximas? Bueno, ¿Y las de los futuros pensionistas qué? Y ya veremos si las presentes también. Bueno, claro. Decíamos que si el gobierno no hace algo de cara al rescate, pues el efecto Draghi se va a diluir, ¿no? Pero bueno, hoy las portadas sí recogen ese efecto Draghi. Expansión, Iberdrola y BBVA aprovechan la mejoría para emitir deuda y 5 días las empresas españolas emiten deuda por 3.550 millones en un día. Luego, pues... Pero fíjate, eso también es importante. Pero tú fíjate, Iberdrola intentaba hacer emisiones en el Reino Unido.
en libras esterlinas, con lo cual no estaba afectada por la devaluación. Y además con la garantía de los activos que tiene Iberdrola, los activos de Scottish Power, que son muy importantes, que tiene en el Reino Unido. Bueno, pues aún así el mercado la consideraba empresa española y la castigaba. El Santander, que tiene activos en el Reino Unido, como es el ABI, como es el Leicester and Tal, el Bingley and Hadford y demás, lo mismo, porque les aplicaban riesgo país. Entonces, yo creo que eso es bueno. La cuestión es, ¿qué va a hacer Draghi? No, porque de eso no ha hablado. Porque el Banco Central Europeo tiene la obligación de esterilizar esos impulsos monetarios derivados de la compra de deuda. Hasta ahora lo estaba haciendo con depósitos de alta remuneración. Sí. Entonces, el banco llevaba la deuda, cogía el dinero y lo depositaba en el Banco Central Europeo. Entonces, si va a seguir con eso o no, porque eso es una cuestión clave para el fallo del Tribunal Constitucional alemán, ¿no? Ya, pero... El Tribunal de Karlsruhe normalmente ha sido pro-Europa, pero tiene que tener ese tipo de garantías, de que en cualquier caso ese tipo de prácticas lo que no van a implicar va a ser una aceleración de la masa monetaria y que tiene que haber garantías de esterilización. Y Draghi no habla de eso. Recordemos que ahora mismo el Banco Central está pagando tipos cero por los depósitos, con lo cual, bueno, puede crear un tipo especial. Hombre, porque retiró esas medidas extraordinarias en cuanto acabó con el programa de compra, pero si empieza otra vez tendrá que volver a hacer algo por el estilo, ¿no? Algo más, que nos queda un minuto. Bueno, pues básicamente si queréis, resultado de la famosa amnistía fiscal, expansión, la amnistía fiscal solo ha recaudado 50 millones hasta julio. ¿Cuánto Creo que era un 2% del total que esperaban. 2.500 millones de euros, porque esperaban que se pusiera en circulación 25.000 millones de euros. Y creo que ha sido totalmente un fracaso. El cuento de la lechera. Y ahora, pues, quizá para estimularlo un poco más, el economista Montoro perdonará la cárcel al que se acoja a la amnistía fiscal. Bueno, si le regalan una vajilla, a lo mejor... ¿Eso lo lleva el economista? ¿Y por qué Montoro mejor no hace un presupuesto en condiciones y le convence al presidente del gobierno de qué es lo que hay que aplicar? ¿Y por qué no se pone de acuerdo con Soria y pone en marcha de una vez por todas una reforma del sistema energético en nuestro país, que es lo que necesitamos para abaratar los costes de la energía? Eso sí que es una amnistía. Hay intereses, pero no son los intereses de España, hay de los honestamente consumidores. Tendrían que dejar a Luis de Guindos, que como director general de Política Económica y Defensa de la Competencia, le metió buena mano a las petroleras con sus investigaciones y demás. El problema es que después desapareció el Ministerio de Industria, lo convirtieron en una Secretaría de Estado también del Ministerio de Economía y ya Guindos no pudo hacer más. Pero las eléctricas están que trinan y lo último lo hemos visto esta semana con Garoña, que Garoña está participada en un 50% por Endesa y en un 50% por Iberdrola. Entonces Garoña había sido símbolo del Partido Popular porque Mariano Rajoy en el año 2009 fue allí a Garoña y dijo: en 2019, si yo gobierno, se mantendrá esta central en funcionamiento. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? Pues que Iberdrola y Endesa no ha pedido la licencia para renovar el funcionamiento de Garoña. ¿Y qué es lo que entendemos todos? Pues que es un pulso a Cristóbal Montoro y un pulso a Soria para ver cómo hacen esa reforma energética y que no les toque el bolsillo. También es inseguridad jurídica, porque Rajoy habló de prolongar la vida útil de Garoña, pero no nos ha explicado cómo. Claro. El problema además es que en todo esto también cuidado con las eléctricas. Porque antes, cuando Juan Ramón nos detallaba un poco, a grosso modo, lo que contiene la tarifa, se le olvidó también una cosa, que todavía estamos pagando el parón nuclear, ¿no? Que esa es otra. Pero también las eléctricas están aplicando a los precios en generación una serie de costes que no existen. Por ejemplo, un año que viene bien de lluvias, generan mucha hidroeléctrica y pretenden cobrar esa energía al mismo precio que el resto cuando el coste de producción es mínimo. Las centrales nucleares las tienen ya más que amortizadas y pretenden cobrar también la energía nuclear al mismo precio que si la estuvieran generando. Ahí habría mucho que He dicho hace 3 minutos que quedaba uno, así que os tengo que despedir. Emilio, un abrazo fuerte y muchas gracias. Susana, un abrazo, muchas gracias. Juan Ramón, te veo mañana, un abrazo. Bien, nos vemos mañana. Nosotros nos marchamos, pero bueno, en 2 minutos estamos aquí porque tenemos que contarles la crónica de la cultura. Es la noche de César, con Juan Pablo Polvorino.